vamos a contaros un cuento de Gianni Rodari que se titula El ratón que comía gatos. Un viejo ratón de biblioteca fue a visitar a sus primos, que vivían en un desván y conocían muy poco el mundo. Vosotros conocéis poco mundo, decía a sus tímidos parientes, y probablemente tampoco sabéis leer. ¡Ay! Es que tú sabes tantas cosas, suspiraban ellos. Por ejemplo, ¿os habéis comido alguna vez un gato? ¡Ay! Tú sabes muchas cosas, pero aquí, donde vivimos nosotros, son los gatos los que se comen a los ratones. Porque sois unos ignorantes. Yo me he comido más de uno y os aseguro que ni siquiera han dicho miau. ¿Y a qué sabían? Pues a ver, ¿a qué sabían? Pues a mí me sabían a papel y a tinta. Pero esto no es nada, ¿eh? ¿Os habéis comido alguna vez un perro? ¿Qué dices? Me lo he comido uno, yo ayer mismo. Un perro lobo. Tenía unos buenos colmillos. Se ha quedado quieto y se ha dejado comer sin decir ni guau. ¿Y a qué sabía? Pues a qué iba a saber. A papel. A papel. ¿Y os habéis comido alguna vez un rinoceronte? ¡Ay! Tú sabes muchas cosas, pero nosotros nunca hemos visto un rinoceronte. ¿A qué se parece? ¿Al parmesano o al gorgonzola? No sabría decirte exactamente. Pero se va a parecer a un rinoceronte, naturalmente. ¿Y os habéis comido alguna vez un elefante? ¿Un elefante? ¿Y un monje? ¿Una princesa? ¿O un árbol de Navidad? En aquel momento, el gato, que había estado escuchando desde detrás de un baúl, saltó de repente con un maullido amenazante. ¡Miau! Era un gato verdadero, de carne y hueso, con bigotes y garras. Los ratoncitos volaron a protegerse detrás del ratón de biblioteca, que por la sorpresa se había quedado inmóvil sobre sus patas como una estatua. El gato lo agarró y empezó a jugar con él. ¿Tú eres el ratón que come gatos? Yo, excelencia, usted debe comprender, estando siempre en una biblioteca. Entiendo. Los comes dibujados, impresos en los libros. Alguna que otra vez, pero solo por motivos de estudio. Claro. Yo también aprecio la literatura. Pero ¿no te parece que también deberías haber estudiado un poco a los gatos de verdad? Habrías aprendido que no todos los gatos son de papel y que no todos los rinocerontes se dejan mordisquear por ratoncitos. Por suerte, para el pobre prisionero, el gato tuvo un momento de distracción, porque había visto pasar una araña por el suelo. El ratón de biblioteca dio 2 saltos y volvió detrás de sus libros. El gato tuvo que conformarse con comerse a la araña. Y colorín colorado, Este cuento se ha acabado.